Ahora. Vale, pues si os acordáis el otro día hablamos de movimiento circular uniforme. Vamos a hacer un pequeño repaso. Circular uniforme. Aquí es muy importante sobre todo, este vídeo luego lo podéis reproducir las veces que queráis porque la teoría que os pueden preguntar está relacionada con todo lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Entonces, hay muchos conceptos que en los problemas uno no los trabaja, pero sí que toda la parte de teoría que uno siempre pregunta, hostia, ¿cómo puedo usar la teoría? Bueno, la teoría o tenéis el libro directamente, o esto es, el concepto es una cuestión de que lo trabajes una y otra vez, ¿vale? Entonces, si os acordáis, teníamos un cuerpo que describe su movimiento circular, ¿vale? Cuyo radio es constante, y aparte del radio constante, forma un cierto ángulo, ¿vale? Cierto ángulo, esto es el cuerpo que estamos estudiando. Puede ser, por ejemplo, las agujas de un reloj haciendo un movimiento circular. Entonces, este ángulo estaba relacionado con el tiempo y con la velocidad con la que iba girando. ¿Os acordáis? Básicamente, esto se desplazaba tangente a la propia circunferencia. Entonces decíamos, movimiento circular uniforme viene caracterizado por una velocidad angular constante. Ahora definimos lo que es la velocidad angular constante, ¿vale? Que esto se mide en radianes partido por segundo. Y además veremos que no solo la velocidad angular es constante, sino que la velocidad lineal, ¿qué es esta de aquí? Velocidad lineal. También es constante, ¿vale? Es decir, que ambas serán constantes. Es decir, que el cuerpo gira alrededor de un punto con la misma celeridad. ¿Qué era la celeridad? ¿Quién se acuerda? Es de un vector al módulo. Eso, el módulo del vector, sí. Exacto, ¿vale? Es decir, un cuerpo puede ir con el mismo módulo todo el recorrido, pero su dirección y sentido van cambiando, ¿vale? Es decir, aquí la dirección mirada por esta tangente, aquí tendría otra dirección, aquí otra dirección, otra dirección, por lo tanto, aquí no podemos, ojo con poner aquí vector velocidad constante, cuidado, cuidado con eso, es módulo constante. Entonces, decíamos que la velocidad angular era la derivada del ángulo respecto del tiempo. Que esta velocidad angular me dice cómo varía el ángulo. Este ángulo es el ángulo que va describiendo el cuerpo a medida que va girando, ¿vale? Y de aquí directamente, si os acordáis, sacábamos esta expresión de aquí. ¿Vale? Entonces, esta expresión de aquí, ¿qué es? Este es el ángulo girado, el ángulo que gira, el ángulo que va cambiando en función del tiempo. ¿Vale? Fijaros que la velocidad angular es constante, pero esto varía porque esto depende del tiempo. Es decir, si queremos saber el número de vueltas o el ángulo que ha girado en un cierto tiempo, en un movimiento circular uniforme, ¡pam!, venimos aquí, directamente, ¿vale? Entonces, acordaros, si ahora multiplicamos izquierda y derecha por el radio, si multiplicamos izquierda y derecha por el radio, me da automáticamente, esto es lo que se conoce como la longitud de arco, que es esta de aquí. Es decir, si yo pudiera coger todo ese movimiento circular y lo pudiera extender en línea recta, ese sería, digamos, el desplazamiento, lo que se ha desplazado, ¿vale? Y entonces, básicamente, me quedaría, esto es R por phi sub 0, esto sería S
0. Esto de aquí es la velocidad lineal. Y esto sería la longitud del arco, por lo tanto esto es el arco girado, esto sería ángulo girado, que me da información sobre las vueltas. Y esto es la longitud de arco, que sería el recorrido lineal de un cuerpo hacia un cierto ángulo. ¿Vale? Miguel, tu pregunta, todo el que no entiendes, ¿eh? Yo sé que has empezado ahora y tal, pero tu pregunta, aquí cuantas más preguntas hagan mejor, más interesante se hace el curso, ¿eh? Lo que sí me interesa muchísimo es que limitéis las fórmulas a las condiciones iniciales, es decir, si en algún momento el movimiento ya no lleva velocidad angular constante, esto ya no es válido, ¿eh? Eso ya no vale. Por lo tanto, es muy importante que a la hora de plantear el ejercicio tengamos bien claro en qué marco estamos, ¿eh? Pues bien, tenemos el ángulo girado, tenemos la longitud de arco, ¿vale? Que la S, de la forma que el ángulo se mide en radianes, la S se mide en metros. Fijaros que al multiplicar radio, que son metros, por el ángulo, los metros se comen el ángulo, ¿vale? El ángulo en realidad no tiene dimensión, ¿eh? Así que metros por radianes es metros. ¿Vale? Aparte, entonces hemos definido el ángulo, hemos definido la longitud de arco, la velocidad angular, ya partimos que es constante. Luego podemos relacionar la velocidad lineal con la angular, que la hemos hecho aquí, pero lo vamos a poner aquí en plan fórmula, para recalcar estas fórmulas, ¿vale? Y ahora ya podemos definir dos conceptos que lo definimos el último día, que es periodo y frecuencia. Periodo y frecuencia. Cuando el movimiento es uniforme, el movimiento circular es uniforme, tiene sentido definir un periodo y tiene sentido definir una frecuencia, ¿vale? ¿Qué es el periodo? El periodo nos comunicamos con la letra T. Y el periodo no es otra cosa que el tiempo que tarda un objeto en volver a pasar por el mismo punto anterior. Tiempo que tarda en dar una vuelta. Una vuelta. ¿Vale? Entonces, directamente, ¿cómo podemos sacar el periodo? Pues fijaros, a partir de esta expresión de aquí, considerando que el ángulo girado es una vuelta, W es igual, el ángulo girado es 2pi, que representa una vuelta, y el tiempo es t, otra fórmula que la misa. Otra expresión muy importante. Así que vamos remarcando las. Esta es una. Bueno, esta aquí. Esta. Aunque fijaros que en realidad con dos prácticamente el resto ya salen, ¿eh? Esta aquí nos la podemos haber evitado directamente poniendo esta de aquí. S es proporcional al ángulo, multiplicado por el radio y con esto ya está. Entonces, fijaros que el periodo sale directamente de la velocidad angular. O sea, que si yo conozco el periodo de un movimiento, tengo automáticamente su velocidad angular. Y si tengo su velocidad angular y por ejemplo, sé el tiempo que ha transcurrido, puedo saber el ángulo que ha girado. ¿Vale? Esto es importante que poco a poco, sé que ahora al principio os pediros mucho, pero luego llegará un momento en que os empezaréis a adelantar cuando leáis un ejercicio y diréis, vale, ostras, esto es movimiento circular, veo que es velocidad angular constante, bla, me están pidiendo esto, ¿eh? ¿Preguntas? Entonces el periodo es igual a la velocidad angular. No, el periodo sale de aquí. Está la relación entre la velocidad angular y el periodo. Lo que voy es que de aquí, por ejemplo, si yo despejo el periodo, me queda 2pi entre W. Por lo tanto, si yo tengo
el periodo, por ejemplo, el periodo, por ejemplo, de un movimiento, si detecto directamente el periodo de un movimiento, sea automáticamente su velocidad angular, o al revés. Si tengo su velocidad angular, sea automáticamente el periodo. Directamente. ¿Vale? Esto es el periodo, y luego está la frecuencia, que la frecuencia la puedes poner como F, o la podéis poner con esa letra, ¿vale? Como queráis. Entonces la frecuencia es la inversa del periodo. La frecuencia es la inversa del periodo. Por definición, la frecuencia es el número de oscilaciones que dan un cierto tiempo, es decir, justamente la definición opuesta al periodo. ¿Vale? Y ya solo nos falta aquí definir la aceleración y esta parte ya la hemos acabado. Esta parte la hemos acabado. Os voy a borrar la parte de la derecha. Aquí voy a volver otra vez a recordar el concepto de aceleración centrípeta. Acordaros que este cuerpo que está describiendo este movimiento circular, luego ya entraremos en el hecho de qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo para que haya aceleración, eso ya entraremos, Pero lo que es una realidad es que si existe un movimiento circular, debe existir una aceleración normal o centrípeta que provoque ese movimiento, ¿vale? Entonces, el cuerpo se encuentra sometido a una aceleración que le llamamos aceleración centrípeta o aceleración normal. Aceleración centrípeta o aceleración normal, que era W al cuadrado por el radio o V al cuadrado entre el radio. Muy importante la teoría. Esto es velocidad lineal, esto es el radio, y esto es la velocidad angular, etc. Esta aceleración, acordaros, esta aceleración es lo que provoca el giro en el cuerpo, Aceleración normal, acordaros, la aceleración normal cambia la dirección y sentido del vector velocidad. Pregunta. ¿La aceleración centrípeta o normal en un movimiento circular uniforme es constante o varía con el tiempo? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo? Es constante, ¿no? Vale, es constante. ¿Por qué es constante? Por la velocidad angular, ¿no? La velocidad angular es constante y el radio es constante, por lo tanto es constante. Es decir, que en toda la trayectoria esta aceleración va a valer exactamente lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, esto es constante. Ojo, en el circular uniforme, ¿vale? ¿Y quién me puede decir cuánto vale la aceleración tangencial? ¿Qué era la aceleración tangencial? A ver quién se acuerda. Si no, lo volverá a definir. ¿Rebeca? No? Marc? La que està, bueno, igual que la velocitat, la tangència és la que va fent, no? O sigui, la que va per fora de la circunferència, diguem, no? O... Sí, es tangente y luego la velocidad, ¿no? Pero, ¿de qué depende? Es decir, la tangencial, si la aceleración normal o centrípeta lo que hace que la velocidad pase, hace que el cuerpo pase de llevar una velocidad en una dirección a llevarla en otra, es la que provoca esta curvatura. La tangencial lo que hace es varía el módulo de esta. Varía el módulo de esta, es decir, que entre un punto y otro, la velocidad pasaría de una velocidad a otra. Esto es como cuando entramos en una rotonda y pisamos el acelerador. Ahí estamos favoreciendo la tangencial, ¿vale? Pero aquí hemos dicho que todo el rato va a la misma celeridad. Por lo tanto, entre dos instantes diferentes, lleva el mismo módulo, así que la tangencial es cero. Es cero, es importante esto. La tangencial, puedes anotarlo, cambia
el módulo de la velocidad. ¿Ves por qué es importante separar de un vector, separar lo que es dirección y sentido y lo que es el módulo? ¿Vale? Es un cero eso, ¿verdad? Eso es un cero, ¿eh? Que no lo parezca, es un cero. Gracias, Robert, por recalcar mi poca destreza a la hora de... ¿Vale? Es decir, que si en un movimiento la tangencial es cero, ahora os haré una pregunta, porque hay veces que ponen preguntas preguntas trampa que se dice, ¿vale? Fijaros una cosa. Si yo os digo, imaginaos que yo os digo que tenemos un movimiento donde la aceleración tangencial es cero. ¿Vale? La aceleración tangencial es cero. ¿Podemos estar seguros que el movimiento es circular uniforme? Es decir, justo al revés. Justo al revés. O sea, sabemos que si el movimiento es circular uniforme, la consecuencia directa es que la tangencial es cero. Podemos suponer a la inversa, es decir, si la tangencial es cero en un movimiento, seguro que tiene que ser un movimiento circular uniforme. Pregunta. Y si... Pero podéis buscar un contraejemplo, ¿eh? O sea, podéis buscar algún ejemplo en que O esto... sea, no, porque la aceleración tangencial se puede aplicar a otras cosas que no sea un circular uniforme, ¿no? O sea, lo Vale. puedes relacionar con... ¿Vas por aquí o no? Sí, voy por ahí. O sea, algún movimiento donde pueda haber una aceleración tangencial cero. Newton, ¿no? Por ejemplo, un movimiento rectilíneo. Imaginaros un cuerpo que se mueve en una sola dimensión, en el eje X, por ejemplo, y va todo el rato a la misma velocidad. Al mismo, ojo, y además aquí podemos especificar. Aquí sí que podemos decir que el vector es constante. Esto quiero que quede muy claro. Pero aquí siempre la gente se lía. Aquí el vector velocidad es constante. ¿Por qué? Primero, se mueve en una sola dirección y en un solo sentido. Entonces no hay ni cambio de dirección ni cambio de sentido. Y tercero, el módulo es el mismo. Entonces, cuando digo que un vector es constante, estoy diciendo que la dirección, sentido y módulo no puede variar. ¿Vale? Pues bien, esto es consecuencia del movimiento rectilíneo uniforme que se llama. Pues bien, en este caso de aquí, como la celeridad es la misma, la aceleración tangencial es cero. Por lo tanto, que la tangencial sea cero no implica que tenga que ser seguro un movimiento circular uniforme. ¿Vale? A lo que podríamos estar en esta situación. Entonces, ¿cuándo la tangencial es cero? Cuando estamos en un movimiento rectilíneo uniforme o cuando estamos en un movimiento circular uniforme. En estas dos situaciones es cero. ¿Vale? Pregunta, ¿cuánto vale la aceleración centrípeta aquí? Cero, sí señor. ¿Por qué? No hay, ya, ¿no? O sea, ese no hay. Sobre todo, o sea, para que haya una aceleración centrípeta, debe de haber un cambio de la dirección o el sentido. Y el cuerpo se mueve todo el rato en la misma Pero dirección. tendría que ser circular, ¿no? O sea, Ahí está. aunque se vaya de derecha a izquierda tampoco. Exacto, claro. Fijaros que para eso debería haber dos dimensiones. Con lo cual, fijaros que la aceleración total, que sería la suma de las dos, ya directamente cero. Por eso esto implica que la aceleración es cero. Ojo con esto, es que van a ir muchas veces por aquí. O sea, entre este tipo se van a mover por aquí. Y sobre todo tú, Miquel, tú vas a... O sea, tienes que ser súper preciso, pues las preguntas van a ir por aquí. Vale. No te quiero, o sea, prefiero ponerte en alerta, ¿sabes? O sea, prefiero ponerte en alerta. ¿Preguntas de esta parte?
¿Rebeca? ¿Preguntas? ¿No? ¿Miquel? ¿Rubén? ¿Marc? ¿No? Vale, pues pasemos ahora al movimiento circular uniformemente acelerado. O sea, ahora, uniformemente acelerado. Vale. Nuestro planteamiento va a ser parecido al uniforme. Tenemos un cuerpo, el radio, el ángulo girado, ¿vale? Pero aquí hay una pequeña diferencia con respecto al anterior. ¿Y cuál va a ser? La primera gran diferencia es que en un punto llevará una velocidad y en otro punto llevará una velocidad diferente. Y voy a especificar voy a especificar sobre todo qué es la celeridad, o sea, no solo... Bueno, aquí por ejemplo, aquí sí que puedo decir directamente que el vector velocidad no es constante. En ningún sentido es constante. No es constante ni en la celeridad, ni en la dirección, ni en el sentido. ¿Vale? Porque cambia de dirección. Básicamente, por ejemplo, aquí apunta en esta dirección, aquí apunta en esta. Cambia de sentido, porque aquí tiene un sentido hacia arriba y aquí hacia abajo. Y cambia de módulo, porque en cada punto lleva una celeridad diferente. ¿Vale? Esto es lo que os explicaba antes, que es entras en una rotonda y pisas el acelerador. ¿Vale? No nos preguntaremos qué debe ocurrir para llegar hasta aquí, aunque os lo podéis imaginar que para llegar a una situación así, aquí tiene que haber fuerzas que automáticamente me provoquen este cambio, tanto en dirección como en módulo, ¿vale? Lo que sí podemos decir es que como la celeridad cambia, la velocidad angular también va a ser diferente. Una cosa, esto no os lo expliqué el otro día. Fijaros que la velocidad angular no la estoy representando aquí. La velocidad sí, ¿vale? Pero la velocidad angular, para representarla, os tenéis que imaginar un eje perpendicular a la pizarra, ¿vale? O sea, imaginaros que yo conecto dos ruedas y hay un eje que transmite, un eje que las conecta a las dos, ¿vale? Si las ruedas están girando, supongamos que están girando en el mismo sentido, la velocidad angular sería esta. Perdón, o sea, para que os hagáis una idea, os lo voy a... Es más, ya estoy inspirado. Si esto es, imaginaos por ejemplo el movimiento circular, pero en lugar de verlo desde arriba, lo estamos viendo, ¿os lo imagináis? O sea, estaría así, ¿vale? Y esto es un cuerpo dando vueltas. Esto sería la velocidad, ¿vale? Aquí puede estar el centro de la circunferencia, ¿vale? Pues esto de aquí sería la velocidad angular. O sea, que con los dedos puedo seguir el movimiento que haría la partícula, ¿vale? Pero con el pulgar me dice hacia dónde iría su velocidad angular. ¿Vale? Por lo tanto, la velocidad angular es perpendicular a la trayectoria de la partícula. Apuntad eso. La velocidad angular es perpendicular a la trayectoria de la partícula. Pero queda claro, ¿no? Es decir, si yo conectara las dos ruedas, el eje que la está conectando es paralelo a la velocidad angular. Es paralelo a la velocidad angular. Esto lo veremos cuando hablemos de momentos de fuerza, un tema muy interesante. Cuando abrís una botella de vino, ¿vale? O de cava, digamos, el vector que hace salir, o sea, digamos, el vector que hace girar el tapón, sale completamente hacia afuera, lo que yo hago directamente
Sería algo muy parecido, ¿eh? Yo estoy aplicando una fuerza tangencial, pero la puedo usar hacia arriba. ¿Vale? Esto, más adelante hablaremos, esto se conoce como momento de fuerza. A lo que voy es que estos dos vectores serán perpendiculares. ¿Vale? Este se observa y este sería perpendicular. ¿Preguntas? No. Esto es sobre todo para que os lo imaginéis. No es aquello súper mega importante, pero sí que para que uno realmente se imagine el movimiento en 3 dimensiones, ¿vale? Os tenéis que imaginar que el vector velocidad angular sale hacia afuera. Cuando el cuerpo está girando y la W saldría hacia afuera. ¿Sí? ¿Puede ser constante la angular? Buena pregunta. ¿Por qué no puede ser constante? Imaginaros, por ejemplo, el movimiento de centrifugado de una lavadora. No es constante, en cada punto va aumentando de velocidad. La pregunta es, ¿por qué aumenta de velocidad? Y la respuesta es que debe existir una fuerza tangencial que provoque una aceleración tangencial para que esto no sea constante. ¿Vale? Así que esto ya nos lleva directamente a la definición de aceleración angular. Definimos el cambio de la velocidad angular con respecto del tiempo como la aceleración angular. ¿Vale? Es decir, a partir de ahora, si nosotros queremos analizar el cambio de la velocidad angular con el tiempo, a eso le llamamos aceleración angular. Y se pone el mismo símbolo, esto en realidad no sé bien por qué es. La física siempre tiene un problema de nomenclatura, ¿vale? Es decir, que ya esto recuerda al ángulo, ¿no? El ángulo de un triángulo. Pues aquí se suele poner muchas veces esta alfa. No sé bien por qué, pero bueno. La cuestión es que es importante que os vayáis haciendo con este lenguaje. Entonces, fijaros una cosa, que lo que sí vamos a definir como constante es esta aceleración angular. O sea, el ritmo con el que va a cambiar la velocidad angular con el tiempo es constante. O sea, damos dos instantes, damos por ejemplo, cogiendo un intervalo de tiempo y cogiendo las velocidades, y luego cogiendo otro intervalo de esas velocidades, la proporción es la misma. Exactamente lo mismo. Eso se entiende, ¿no? Pues bien, si yo a partir de aquí quiero obtener la velocidad angular, ¿qué debo hacer? A ver quién me lo dice. El Miguel tiene excusa si no me responde, pero el resto no. La velocidad integral. Ahí está. Ahí está. Esto, acordaros siempre. Aquí os voy a poner el mismo recuadro que os puse en su momento. En el caso del momento circular, si yo tengo el ángulo y quiero la velocidad angular, derivo. Si tengo la velocidad angular y quiero la aceleración angular, derivo. Pero en el proceso inverso, integro. O sea, si tengo esto y quiero esto, integro. Si tengo esto y quiero esto, integro. Si lo quiero en sentido opuesto, derivo. ¿Vale? Vale, pues para integrar lo que vamos a hacer es, vamos a pasar este diferencial, lo vamos a pasar aquí multiplicando. ¿Vale? Y ahora, fijaos que esto ya está preparado para integrar. Cuando veáis un diferencial suelto, os lo está pidiendo el cuerpo, ¿eh? Integrar. ¿Vale? Y ahora, o sea, esto de aquí es cierto siempre. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Qué es alfa? ¿Es constante? ¿No es constante? ¿De qué depende? Si alfa es constante, las reglas de integración me permiten sacarlo fuera del integral. ¿Vale? Entonces, eso también es gratis, ¿eh?
acordaros la integral de una constante por dx, sale la constante fuera, es k por la integral de dx. Si k es constante. No se puede separar la física de las matemáticas, con lo cual os iré introduciendo este tipo de cosillas. Pero la física entra aquí. O sea, aquí cuando os encontréis con esto, lo primero que tenéis que hacer es decir, quieto, ¿qué es alfa? ¿Alfa es constante? Vale, tranquilos. Si no, el ejercicio me debe especificar qué tipo de aceleración es. ¿Cómo depende del tiempo? ¿Vale? Entonces, alfa sale fuera. Y ya lo único que tengo que hacer es integrar estas dos expresiones. Pero acordaros que aunque parezca muy feo, lo que estamos integrando es la función 1, a izquierda y a derecha. Entonces vuelvo aquí a poner una chuletilla. La integral de 1 por dx es la misma x. Se le pone una más c, porque no está definido. Pero aquí sí que vamos a definir los límites de integración. Iremos desde t sub 0 hasta t y desde w0 hasta w. ¿Vale? Aquí pondremos desde t sub 0 hasta t y desde w0 hasta w. Importante este detalle. En matemáticas eso no se aprecia, porque en matemáticas una variable, pero en física le damos nombre, ¿vale? Si yo estoy integrando una cierta magnitud, mis límites de integración tienen que ser esa misma magnitud evaluada en diferentes puntos. O sea, yo aquí no puedo poner t sub 0 y t, porque no estoy integrando en t, estoy integrando según la velocidad angular, ¿vale? Según la velocidad angular. Esto queda claro, ¿no? ¿Sí? Vale, entonces, ¿cuánto vale la integral de la función 1? Recordando que la integral de la función es aquella función que si la derivo vuelve otra vez a ser la misma de antes. ¿Qué me dice Rubén? ¿Cuánto vale la integral de 1? O sea, esta integral de aquí. ¿Qué debería poner aquí? Si fuera de x, sería x, pero como es diferencia de t, repito, o sea, fijaros que lo que yo quiero, digamos, es que yo aquí estoy buscando una función que si la derivo, ¿respecto de qué? Respecto a la variable que estoy integrando. Miquel, ¿qué? ¿Sí? ¿Vale? Yo sé que esto es, y más cuando lo están metiendo ahí prácticamente toda piñón, pero bueno, poco a poco. Pero tened en cuenta que estoy integrando la función 1. Y aquí lo mismo. ¿Cuánto vale la integral de la función 1 si estoy integrando respecto a la velocidad angular? W0 y W. Pues prácticamente ya hemos terminado esta parte. Porque ahora de aquí, ahora lo evaluamos, aplicamos la regla de Barlow. Y esto es alfa entre t menos t0, y esto es w menos w0. Lo que hacemos aquí, acordaros, es, ¿qué hacemos? Cogemos la variable t y la evaluamos entre, en este caso, el instante t y el t0. Evaluarla quiere decir sustituir. Como t y t es la misma, no cambia. Yo luego cambio t por t0 y le resto. Así que finalmente la velocidad angular es w inicial más alfa por t menos t inicial. Pues bien, esto es la velocidad angular, o mejor dicho, la variación de la velocidad angular en un movimiento circular uniformemente acelerado. Dejad que haga una puntualización. Lo que va a cambiar de la velocidad angular es solo el módulo.
solo el módulo. ¿Vale? Es decir, que aquí en realidad vamos a poner lo que es diferente, es el módulo. La dirección y el sentido no cambian. ¿Vale? Es decir, para que cambie la dirección y el sentido de la W, ¿qué debe ocurrir? Por ejemplo, si el cuerpo está girando en un sentido, la W apunta en un sentido. Si en ese momento se frena y gira en el sentido contrario, la W cambia automáticamente de sentido. De dirección, la cosa se complicaría, ¿eh? Si W está apuntando hacia aquí, para que cambie de dirección, tiene que apuntar en una de estas direcciones, ¿vale? Esto es lo que se conoce como movimiento de precesión. Pero estos movimientos no se estudian, ¿eh? Bueno, cuando hagáis mecánica sí que a lo mejor lo estudiáis un poco eso. Vale, pues, ¿qué queremos ahora? ¿Qué queremos hacer ahora? Lo que queremos hacer ahora es, de aquí, sabiendo la relación de la velocidad angular, queremos saber cuál es el ángulo, es decir, cómo varía el ángulo con el tiempo. ¿Puedo borrar esta parte aquí? Sí, ¿no? O sea, si la velocidad angular es la derivada del ángulo con respecto al tiempo, ya no vamos a jugar con vectores, y yo tengo esta velocidad angular, fijaros que yo ahora, si quiero obtener el ángulo, o sea, yo ahora mi pregunta, mi problema es decir, vale, yo ahora ya sé cómo cambia esto con el tiempo, ahora quiero saber cómo cambia el ángulo con el tiempo. ¿Qué es esto? Esto es lo que quiero saber. Esto es lo que quiero saber. ¿Será como el movimiento circular uniforme? ¿Será diferente? ¿Será de qué? O sea, ¿qué relación tendrá con el tiempo? Esa es mi pregunta. ¿Qué relación tiene el ángulo con el tiempo en un movimiento circular uniforme acelerado?